¿Qué tal, gente de la nueva generación? En este video vamos a explicar qué es lo que sucede cuando tú mueves el botoncito a la posición High Pass Filter. Igualmente, en qué posición debes de dejar la perilla. Esos mendigos perros. Igualmente, es que están ladrando mucho los perros y desde hace rato no puedo grabar bien. En qué posición debes de dejar la perilla, que en este caso sí voy a dar algunas especificaciones, porque esa perilla de High Pass Filter tiene que ver con los rangos medios y agudos. Entonces sí es importante, o vas a tener que utilizar mucho tu oído para calibrar bien ese corte. Ahora bien, como saben, esta es la tercera parte de esta serie de videos hablando acerca de los hertz. Para que puedas entender bien este video, espero o te recomiendo que hayas visto el primer video hablando acerca de esto, que por aquí te va a estar apareciendo la tarjetita. Así es que sin más, vamos allá. En el primer video de esta serie explicamos qué son los hertz, qué se denomina bajo, qué es medio y qué es agudo. Para este punto espero que tú ya hayas visto esos videos, que les hayas puesto atención para que no se te haga difícil entender todo esto. En el segundo video explicamos qué es el Low Pass Filter. Explicamos qué es lo que sucede cuando movemos el switch hacia esa posición de Low Pass Filter y qué es lo que hace la perilla a la hora de que nosotros vamos girándola. En este caso nos vamos a centrar en el High Pass Filter. Para empezar, son dos cosas importantes. Cuando nosotros movemos el switch hacia High Pass Filter, yo quería hacer el mismo movimiento que hicimos en el video pasado, pero aquí ya está hecho. Cuando nosotros movemos ese switch hacia High Pass Filter, literalmente lo que hacemos es, mientras el estéreo nos está mandando todo el rango completo de bajo, medio y agudo, lo que hace ese botón es quitar el bajo. Literalmente es lo que hace. Y solamente nos deja el medio y el agudo. Un buen amplificador hace el corte exacto. Lo que te está indicando ahí es exactamente lo que hace. De ahí la diferencia con un buen amplificador y un mal amplificador. Los malos amplificadores, aunque sí te hacen el corte, no te lo hacen exacto. O a la hora de reproducir la música, hay ciertos hertz que se filtran, cosa que no debería de suceder. Un buen amplificador debería de hacer ese corte tal cual él lo está diciendo. Ahora bien, la perilla funciona de forma muy parecida a la que lo hace el botón de Low Pass Filter. Tenemos aquí nuevamente la frecuencia. Dijimos que ya se eliminó el bajo, es decir, las frecuencias de 0 Hz hasta 250 Hz. Y nos va a dejar más o menos un rango, vamos a ponerle aquí, de 500 Hz hasta 16.000 Hz. Vamos a ponerle aquí, ¿vale? Una vez que hacemos el corte, ahora sí, la perilla de High Pass Filter, vamos a tener aquí unos pequeños números. Vamos a ponerle aquí 500 Hz, 1000 Hz, 5000 Hz. Y vamos a irnos aquí hasta, a ver si puedo hacer este número así, Hz. ¿Vale? Y tenemos aquí ya sea una cruz o una flechita o algo que nos indique hacia qué posición o qué hertz elegimos. Aquí es donde muchos piensan que esa es un volumen y lo que hacen es girarlo hasta tope, cuando no es así. Este es para elegir qué frecuencia o exactamente en dónde vamos a querer el corte. Y el corte lo va a hacer del lado contrario de la forma en la que lo hace el botón de Low Pass Filter. Este lo va a hacer hacia el otro lado. Ahorita les voy a explicar. Vamos a suponer que nosotros hacemos el corte en 1000 Hz, ¿vale? Dejamos ahí la perilla. Lo que va a hacer es que solamente va a dejar pasar de 1000 Hz hacia adelante. Todo lo que está hacia abajo no lo va a dejar pasar. Solamente va a dejar pasar de 1000 Hz hacia adelante. Si nosotros lo ponemos igualmente en 5000 Hz, solamente va a dejar pasar de aquí hacia adelante. Todas las frecuencias que sean abajo de 5000 Hz no las va a dejar pasar. Como lo repito, un buen amplificador va a hacer el corte exacto. Y así lo podemos ir moviendo. De modo que si lo dejamos a tope, no nos va a reproducir casi nada de la música. Por eso es que muchos se extrañan a la hora de mover esta perilla hasta el fondo, que se oye demasiado agudo y por eso es que comienzan a bajarle. Para esto yo les recomiendo lo siguiente. Regularmente ese botón de High Pass Filter solamente se ocupa cuando nosotros ya tenemos unos subwoofers instalados. ¿Por qué? El subwoofer se va a encargar de reproducir las 500 frecuencias hacia abajo y todas nuestras bocinas se van a encargar de hacerlo de 500 hacia arriba. ¿Por qué? En el video anterior lo explicamos. Recuerden que las frecuencias de 500 Hz o 16.000 Hz, sea cual sea, tienen que hacerlo en el mismo tiempo, en un segundo. Deben moverse
o 16.000 veces por segundo o 500 veces por segundo. Cosa que una bocina, si nosotros le mandamos a que solamente reproduzca de 500 Hz hacia atrás, le va a afectar porque no tiene la potencia o la fuerza de un subwoofer para moverse 500 veces por segundo con esa fuerza. En cambio, como ya lo habíamos explicado, si le mandamos a nuestra bocina o al tweeter moverse 16.000 veces por segundo o 5.000 veces por segundo, poníamos el ejemplo, un tweeter es muy pequeñito, tiene una lámina muy pequeña, por lo tanto, puede moverse muchísimas veces por segundo. Por eso es que las bocinas pueden reproducir el medio y el agudo. En algunos casos, cuando es un set de medios de 2 vías, la bocina se encarga del medio, es decir, de 500 a 2000 Hz, y el tweeter, por ser tan pequeño, puede moverse hasta 16.000 veces por segundo o más. De ahí que importe mucho dónde estamos haciendo el corte nosotros. Les comento la forma en la que yo lo hago. Regularmente cuando hago este corte, lo que hago es mover esta perilla hasta el tope, subo a un volumen moderado la música y entonces comienzo a bajar poco a poco. Empiezo a notar cuando hay distorsión o hasta dónde yo quiero que complemente el sonido de los buffers y en esa parte lo dejo. Esa es la forma en la que yo lo voy haciendo, para poder escuchar bien exactamente qué rango quiero que me reproduzca para que se complemente con el subwoofer, que no reproduzcan nada de abajo, pero que no se pierda el rango medio. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a suponer que aquí está el medio y aquí está el agudo. Entonces yo procuro que reproduzca parte del medio sin distorsionar algo considerable y así se complementen tanto mis bocinas como mis subwoofers. Repito ya nada más por último. La perilla deja pasar de aquí hacia adelante y lo que corta es el bajeo. Si tú lo vas moviendo, lo que hace es ir impidiendo que esto pase y esto sí lo permite pasar. Y ya nada más como dato adicional, cuando nosotros instalamos un set de medios de 2 vías que tiene tweeter y tiene medio, regularmente lo que corresponde es esto. El tweeter regularmente va a reproducir de 5000 Hz hacia adelante y el medio va a reproducir aproximadamente de 800 Hz hasta 5000 Hz, más o menos. Esto lo hace el crossover, pero ya va dependiendo de las bocinas, del crossover, de la marca, cómo vayamos a ir haciendo estos cortes. Así es que espero en esta ocasión haberlos ayudado. Ya saben, como siempre, cualquier duda, pregunta, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.